Bien, vamos a leerlo todos juntos. Y como siempre estamos un poquito fríos, entonces la primera es el repaso y luego en la segunda vamos a hacerlo ya con fuerza. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Vamos a leerlo una vez más. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Padre, y en el nombre de Jesús, reconocemos una vez más que esta es tu palabra y nos sometemos a la autoridad de tu palabra, Señor, porque tu palabra eres tú, hablando a través de todo lo que está escrito aquí, a la vida de cada uno de nosotros, a la vida de todos los hombres. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos para que no haya nada que se diga en este lugar que no sea conforme a lo que tú quieres decir en tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este pasaje nos habla de una característica de Dios, una característica que es muy importante y que se llama justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios es una de sus características más importantes. Dios es amor, ¿verdad? Dios es misericordia, pero al mismo tiempo Dios es justicia. Y el amor y la misericordia y la justicia van juntos, no se pueden separar. No podemos decir que Dios es un Dios tan bueno que no requiere ser justo, ¿verdad? Y no podemos decir tampoco que la justicia de Dios se aplica sin el amor y sin la misericordia de Dios. Todo va junto porque es un mismo Dios, es un mismo carácter, es una misma forma de ser de Dios, la justicia de Dios. Y cuando aquí nos habla en este pasaje de que cómo se llamará al pueblo de Israel y cómo este rey que viene, este rey que promete aquí en este pasaje de la Escritura, hará justicia, hará juicio en la tierra y se salvará Judá, se salvará Israel, y este es el nombre con el que se lo va a conocer: Jehová, justicia nuestra, ¿verdad? Que en hebreo es Yahvé Sidkenu, que quiere decir eso, justamente, Dios, nuestra justicia. Y la justicia de Dios tiene que ver con una persona que es justa, ¿verdad? Y Dios es justo. De acuerdo con la Escritura, Dios es justo y Él maneja con justicia todos los aspectos de la vida del hombre y del universo entero. Todo lo que hay en el universo y el hombre mismo es manejado por la justicia de Dios. Por medio de Moisés, Dios dio a conocer la ley al hombre, la ley por medio de la cual se aplicaría justicia, ¿verdad? Los 10 mandamientos ustedes conocen, pero en la Escritura no es solamente los 10 mandamientos, hay una cantidad en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, ustedes pueden encontrar ahí una cantidad de leyes que Dios les puso al pueblo, ¿verdad? Leyes que tenían que ver con todos los aspectos de la vida, con la relación los unos con los otros, hasta con los animales, con todo. Dios puso leyes para regir la vida del hombre. Y muchas de esas leyes, principalmente lo que se conoce como los 10 mandamientos, que es el resumen de toda la ley, ¿verdad?
el hombre la aplicó desde el principio de los tiempos, desde cuando la ley fue dada, y tan es así que hoy en día cosas como robar o matar o dar falso testimonio o desear o codiciar la mujer del prójimo, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Son penadas como leyes. ¿De dónde salieron esas leyes? No salieron de ninguna otra parte, sino de aquí, de la Escritura, porque fue Dios el que puso esas leyes y hasta ahora de alguna forma el hombre las respeta. Hay muchas de ellas que se han olvidado, ¿verdad? Hay muchas de ellas que han sido borradas de la ley humana, hay muchas de ellas que han sido borradas de la ley religiosa, porque en las religiones, ¿verdad?, han acomodado de alguna forma la ley de Dios para ajustarse a lo que ellos quieren hacer y quieren lograr. El primer mandamiento, si uno le pregunta a cualquier persona, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? ¿Y cuál es el que dicen? Ustedes han oído, nosotros también lo decimos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo? Sí, bueno, pero el que toda la gente dice, ¿verdad? Y el que nos enseñaron a nosotros cuando éramos chiquitos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es verdad, eso dice la Escritura, pero el primer mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés, ¿verdad? Dice que no te harás dioses ajenos y no te inclinarás ante ellos, ni los adorarás, ni tendrás ídolos. Ese mandamiento fue borrado de la iglesia y por mucho tiempo eso se olvidó y de ahí fue que la iglesia distorsionó su adoración, distorsionó el tema de que Dios es el único Dios, al único a quien debemos adorar, delante del único de quien tenemos que arrodillarnos, el único que merece la adoración. Y entonces Dios dio la ley y por medio de la ley dio a la humanidad la necesidad de aplicar la ley y de cumplirla, ¿verdad? Porque Dios no dio la ley solamente para que la lean, sino Dios dio la ley para que la cumplan. Y eso fue lo que Dios hizo. Y para por medio de esa ley poder aplicar justicia, porque cuando hay una ley se puede aplicar justicia, cuando no hay una ley no se puede aplicar justicia, ¿verdad? Si yo pongo una ley en mi casa que dice hora de entrada máxima 10 de la noche, ¿no es cierto?, yo puedo aplicar una justicia en base a esa ley, pero si yo no he dicho nada y mi hijo viene a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, yo no puedo aplicar justicia porque no hay una ley. Entonces la ley es la que permite aplicar la justicia y en este caso la ley de Dios es la que permite aplicar la justicia divina de Dios. Ahora, pero hay un problema. El hombre es injusto por naturaleza. No podemos decir que hay un hombre justo, ¿verdad? Aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún justo aquí hoy día? Levanten su mano. ¿Algún justo? ¿Sí? Bueno, al final les vuelvo a hacer la misma pregunta para ver si ustedes siguen pensando lo mismo. Romanos 3, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y termina diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense ustedes qué tremenda declaración de Dios. Dios está diciéndonos aquí, no hay un hombre que sea justo, no hay un hombre que sea bueno, no hay un hombre que pueda hacer justicia, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ay, es que mi abuelita es tan buena, ¿verdad? Ella nunca rompió un plato, con mi abuelito se portó súper bien y todo. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno, ni esa abuelita tan buena que nosotros tenemos en mente, delante de Dios es buena, delante de Dios es justa, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nosotros vemos, otra cosa es lo que ve Dios. Nosotros vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón, algo que nosotros no podemos ver. Y entonces por eso que Dios dice esto. No hay justo, no hay alguien que quiera hacer lo bueno, no hay alguien que sea bueno, ¿verdad? Y termina diciendo no hay ni siquiera uno.
¿verdad? Piensen en la persona más santa que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Tantos santos que hemos escuchado, ¿verdad? San Pedro, ¿fue bueno? San Pablo, Santa Teresita, ¿cómo se llamaba? Teresita, la Madre Teresa, ¿verdad? ¿Buena? Dice la Biblia, no. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. La Biblia dice, no hay bueno, es que no hay ni siquiera uno. Pero dice que el único bueno, el único justo es Dios. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es decir, en lo que está cimentado Dios es en la justicia y en el juicio. Y dice, misericordia y verdad van delante de su rostro, pero el cimiento del trono de Dios es la justicia. Si Dios no fuera justo, no sería Dios. Y cuando por algún motivo nosotros creemos que Dios es injusto, estamos negando una de las características más importantes de Dios, que es la justicia, ¿verdad? Mucha gente hoy día se pregunta, pero ¿cómo si Dios es justo? Porque hay niños muriéndose allá en el África, ¿verdad? Muriéndose de hambre. ¿Por qué si Dios es justo permite que hombres entren a una iglesia y maten a todos los que están en esa iglesia? Niños, mujeres, jóvenes, todos los decapiten. ¿Por qué los queman? Si Dios fuera un Dios justo, no permitiría esto, no permitiría lo otro, ¿verdad? Y eso es negar totalmente la existencia misma de Dios, porque no puede haber Dios sin justicia. Y todo lo que Dios hace, lo hace con justicia. ¿Quién es el injusto? El injusto es el hombre. ¿Por qué no preguntan, en lugar de que preguntar por qué esa gente en África se está muriendo de hambre, por qué no preguntan por qué aquí en Canadá la comida se bota por toneladas cada día? Con la comida que se bota aquí en Canadá todos los días, se podría alimentar al África todos los días. ¿Y por qué nadie dice eso? ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de lo que es culpa del hombre? Porque Dios es justo, pero el hombre es injusto. Yo recuerdo alguna vez en nuestro país, allá en Ecuador, una vez las compañías de leche, no sé, hermano Luis, si usted estaba todavía por allá, botaron la leche al río porque los precios bajaron. Y por no vender la leche más barata, botaron la leche al río. Y por ese río vivía mucha gente que estaba muriéndose de hambre, que posiblemente niños que nunca habían podido probar la leche. Y el hombre estaba haciendo eso. Prefirieron botarla al río, como aquí en Canadá, prefieren, cuando mi esposa trabajó en una compañía de estas, ¿verdad? Había un guardia que la cuidaba para que bote la basura, para que no se la dé a nadie ni siquiera, ni a los mendigos que pasaban por ahí. La llevaba hasta el tarro de basura y se aseguraba el guardia que la bote. ¿A ustedes les ha pasado eso? Por eso, hermanos, por favor, yo les pido en el nombre del Señor, yo peleo con eso en mi casa, ¿verdad? No desperdicien la comida. Nuestra comida muchas veces se daña en la refrigeradora, se pudren las cosas allí, porque compramos tanto y tenemos tanto que no lo podemos consumir. Compremos, este es un consejo, no de Dios ni de pastor, un consejo de hombre, ¿verdad? Compremos lo que vamos a comer, no desperdiciemos, porque el día que nosotros botamos algo a la basura, porque no lo quisimos o porque se pudrió en la nevera, estamos cometiendo injusticia. Estamos yéndonos en contra de la ley de Dios. Segunda cosa, el hombre es pecador, ¿verdad? Y el pecado hace que la justicia de Dios se aplique, porque Dios tiene que aplicar justicia cuando hay pecado, ¿sí? Aunque Él sea un Dios de amor, aunque Él sea un Dios de misericordia, ¿verdad? No puede dejar de aplicar la justicia porque la justicia es parte de su naturaleza. Dios es justo. Si Dios no aplicara su justicia con alguien porque
ay, qué pena, pobrecito, ¿no es cierto? Dios no sería Dios, dejaría de ser Dios, porque Él es justo. Es una de sus cualidades, de sus requisitos, de su carácter. Un Dios justo, pero el hombre es pecador, ¿verdad? Dice Números 14, 18, Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Fíjense cómo empieza diciendo, ¿verdad? Tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero luego dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Ustedes recuerdan el día ese que hicimos el drama aquí? ¿Verdad? Qué tremendo cómo fue ese drama. A mí me impactó muchísimo porque el juez era el padre de la acusada, ¿verdad? Pero él, no por ser el padre, podía decir, bueno, perdónenle, yo soy el papá y aquí se hace lo que yo diga. No, un juez justo tiene que aplicar justicia. Y eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios está diciendo aquí. De ningún modo, aunque es lento para la ira, aunque es grande en misericordia, aunque perdona la iniquidad y la rebelión, de ninguna manera, dice el Señor, tendrá por inocente al culpable. No importa quién es, no importa si es el hombre más importante de la tierra o es el más insignificante de la tierra. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice, y Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Fíjense ustedes qué tremendo esto, hermanos. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Cuando dice esto. Y nosotros solamente les digo esto, tengan cuidado en su vida, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que suceden con nosotros y con nuestros hijos son resultado de lo que nuestros abuelos o nuestros padres hicieron, ¿verdad? Porque esa es una ley natural, ¿verdad? Si el abuelo hizo cosas malas, si el abuelo actuó en iniquidad, eso se transmite a los hijos, se transmite a los nietos, ¿verdad? Y nosotros como familia hemos tenido que orar y hemos tenido que decirle al Señor, hasta aquí se corta esa cadena, ¿no es cierto? Porque es una cadena, ¿verdad? Y eso no es bíblico solamente, es reconocido también por la ciencia. Si su abuelo fue un alcohólico, el hijo tiene la tendencia a ser alcohólico y el nieto tiene la tendencia a ser alcohólico, ¿sí? Y eso es algo que nosotros, por medio de la sangre de nuestro Señor, podemos cortar. Si yo sé que mi abuelo fue algo de eso, yo tengo que un día arrodillarme delante del Señor y decirle, Señor, hasta aquí llega eso. Y esto no es para mis hijos, no es para mis nietos, no es para mí. Eso es, ahí quedó, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer. Algún momento podemos hablar un poco más al respecto. Pero entonces dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y por haber pecado están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:5 dicen esto, miren qué tremendo esto. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y esta es la pregunta que muchos no pueden responder. Y muchos le echan la culpa a Dios cuando lo que Dios está haciendo es aplicando su justicia y castigando al que tiene que castigar. Y muchas veces no entendemos eso. Creemos que Dios es un hombre bueno, es un ser bueno, ¿verdad? Creemos que es misericordioso, que es un abuelito, ¿verdad? Y que está ahí para mimarnos y consentirnos. Y eso es una idea equivocada de Dios. Dios es bueno, es misericordioso, pero al mismo tiempo es justo y aplica su justicia por medio del castigo. Yo recuerdo a mi papá ponía una ilustración que a mí me gustaba muchísimo y aprendí mucho al respecto de la justicia de Dios en base a eso. Y es el hecho de que él decía, ponía un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno se vuela un semáforo en rojo, ¿no es cierto? Aquí en Canadá.
Otro carro va pasando, lo choca. Se destruye el carro. Posiblemente yo quedo que tengo que ir al hospital, ¿verdad? Daño el otro carro. Me meto en un problema tremendo. Y aparte de eso, decía él, vienen estos policías injustos y lo cogen a uno y le ponen una multa o lo meten a la cárcel. ¿No es cierto? Y si quedó en el hospital, ahí en el hospital lo están cuidando para que apenas se sane, a la cárcel por haber violado la ley. Y eso es lo que hacemos muchas veces con Dios. Decimos, el hombre puede violar la ley, el hombre puede hacer lo que sea, pero ¿por qué Dios castiga si Dios es bueno? ¿Verdad? ¿Por qué castiga de esa manera? ¿Por qué esas enfermedades? ¿Por qué el SIDA? El SIDA es un castigo de Dios. El SIDA nació como resultado de una relación, de un bestialismo, ¿verdad? Ustedes han escuchado esa historia. En el África. Y a partir de ahí el SIDA se extendió en el mundo. Hoy día aquí en Canadá dicen hay cuántos miles con SIDA, pero eso es lo que se ve en las estadísticas. Pero los que no se sabe, es una plaga en el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios tuvo que mandar una enfermedad como esa? ¿Sí? Es lo mismo que decirle a un policía, pero si ya dañé el carro, pero si ya me lastimé, pero si me tocó ir al hospital y encima me quieres llevar a la cárcel, ¿por qué? Porque violaste la ley. Y porque el violar la ley tiene un castigo, ¿verdad? Ahora, la cosa no queda allí. Entonces viene la promesa de Dios. Dios vio que el hombre no podía cumplir la ley. Él dice, no hay justo, no hay ni uno que pueda cumplir la ley, no hay ni uno que pueda hacerlo. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios dio una promesa, ¿verdad? Y la promesa, Ezequiel 36, 26, 27, dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Miren qué tremendo este versículo, ¿verdad? Esparciré sobre vosotros que no podían cumplir la ley, que son malos, que no podían ser buenos, que no podían ser justos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias. ¿De cuántas? De todas, no de algunas, de todas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice ahí, miren esto qué tremendo, y os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra que tenías y pondré en tu carne un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que puede entender las cosas de Dios, no un corazón que está cerrado a Dios y por más que lo golpean es de piedra y no entiende. Y dice el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Miren qué tremendo. El espíritu de Dios mismo viviendo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Miren la promesa de Dios, maravillosa promesa de Dios, en que Él está diciendo, yo voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo diferente ese día. Y el pasaje que leímos, Jeremías, Él está diciendo, vienen días en que levantaré un renuevo justo y reinará como rey. Esa es una promesa de Dios que se cumplió miles de años después, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es este rey justo que es el renuevo de David? El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y entonces ahí serán llamados Jehová, justicia nuestra, ¿verdad? Eso es lo que el Señor prometió. ¿Cuál es el cumplimiento de esa promesa? El cumplimiento de la promesa no es un proceso, no es un rito, no es una religión. Muchas personas creen que porque son de tal o cual religión, ya son justificados delante de Dios. Y porque asisten a la iglesia y porque dan su diezmo y porque hacen buenas obras y porque van a misiones con la iglesia, ya, eso es suficiente. Pero miren ustedes, la promesa de la justificación de Dios en nuestra vida no es
un rito, no es un proceso, es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Él es el que nos justifica, Él es nuestra justificación. Y esto no proviene de nosotros, porque no somos nosotros los que hicimos algo para que Dios haga esa justicia y cumpla esa promesa. Solo depende de Dios, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y esa parte se llama fe, se llama creer para ser justificados delante de Dios. Y ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo a este pasaje, lo vamos a leer bastante. Romanos capítulo 3, del 21 al 28. Dice, la justicia es por medio de la fe. Ese es el pasaje, ese es el título del pasaje que tiene. Y dice aquí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, está hablando de que ya no es la ley, la justicia de Dios, sino que es algo aparte de la ley. Y luego dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense ustedes, la justicia de Dios por medio de la fe. Es decir, estamos hablando aquí ya de que Dios hace justicia con nosotros por medio de la fe. Y luego dice, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente y por su gracia. Es decir, la justificación de Dios en nuestras vidas, el que nosotros seamos declarados justos delante de Dios, no viene de nosotros, viene de Dios y no cuesta nada. Es gratis, es por gracia. Y hemos dicho siempre, esta es la única cosa en la vida cristiana que es por gracia, que es por regalo. Las otras cosas tienen su costo, ¿verdad? Pero esta es la cosa que Dios da gratuitamente. ¿Qué es lo que da gratuitamente? Que el hecho que seamos justificados, el hecho de que yo sea justo, ¿por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciador por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estamos hablando entonces aquí, hermanos, de que nosotros somos justos no por lo que hayamos hecho antes, porque todas esas cosas Dios dice las pasa por alto cuando creemos, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Si nosotros creemos, Dios ha pasado por alto todo lo que fuimos antes. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan grave haya sido ese pecado, no importa si llegaste inclusive a quitar una vida como el aborto, no importa qué, Dios se olvida de eso. Dios te perdona, pero no solo te perdona, sino que te olvida ese pecado, cualquier cosa que tú hayas cometido antes de Él. ¿Por qué? Por la gracia de Él, por la justificación, y por eso Dios nos hace justos. Y dice que Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y luego dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, la justicia de Dios y el hecho de que nosotros seamos justos no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Tiene que ver con lo que nosotros creamos. Tú crees en el Señor Jesucristo, eres justo, pero es que he hecho cosas malas, eres justo, ¿verdad? Dios te justificó, Dios te dio eso gratuitamente y Dios te hace justo,
delante de Él cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por medio de la fe. ¿Hay alguien entonces aquí que haya aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo? Quiero ver sus manos. Entonces otra vez la pregunta, ¿hay alguien aquí justo? Amén. Somos justos por el sacrificio del Señor Jesucristo, no algo que nosotros hayamos ganado, ni tampoco por algo que hagamos o hayamos hecho, ¿verdad? Por naturaleza somos injustos, por naturaleza somos pecadores, porque nos gusta más pecar que no pecar, porque nos gusta más hacer las cosas que no nos convienen que las que sí nos convienen. Por naturaleza somos así, ¿verdad? Desde pequeñito el niño, él quiere hacer las cosas que no convienen, las cosas peligrosas, él quiere meter el dedo ahí en el enchufe todos los días. Pero no es por lo que hagamos, es por lo que creemos que somos hechos justos. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justos delante de Él, por el Señor Jesucristo. Así que si yo creo en el Señor Jesucristo, soy justo delante de Dios. Y cuando yo me presente allá en la presencia de Dios, posiblemente no lo sabemos, va a haber alguien, como vimos en ese día del juicio, ¿verdad? Que va a estar diciendo, pero es que tú mira lo que hiciste y que mira y hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste y te portaste mal y no mereces entrar al cielo. Y dice el Señor que lo que nosotros esperamos recibir de Él no es por las obras, sino por la fe. Y la única forma, el único motivo por el cual Dios nos va a dejar entrar al cielo, y eso tenemos que tenerlo todos bien claro, hermanos. Allá no podemos llegarle al Señor con cuentos de que no, yo di los diezmos todo el tiempo y yo asistí a la iglesia todos los domingos y yo ayudé a los pobres y cuando estaba pasando por ahí vi al pobre, le di una monedita y luego vi que le estaban pegando a alguien y lo defendí. Y todas esas historias que nosotros le podemos contar a Dios no son nada, no son nada. Y Dios no te va a decir, ah, sí, qué bueno, oye, fuiste un buen hombre, ven, entra. No. Porque aunque ustedes no lo crean, hermanos, allá afuera hay hombres que hacen muchas mejores cosas que las que nosotros hacemos. ¿Ustedes qué creen? Hay centros comunitarios que hacen cosas increíbles en favor de los pobres, en favor de los necesitados, en favor de la justicia. Pero entonces no es esa la respuesta que podemos darle a Dios. La única respuesta que podamos darle a Dios para decirle, yo quiero entrar. Y cuando el Señor te pregunte, ¿por qué? Olvídate de todas las historias que le puedas contar. Olvídate de todas las cosas buenas que hiciste aquí, porque allá no van a servir para nada. Pero cuando tú le digas al Señor Jesús, yo quiero entrar y puedo entrar, porque creí en el Hijo, porque creí en el sacrificio tuyo en esa cruz, porque me arrepentí de mis pecados y creí y le entregué mi corazón a Él. Y ese mismo momento Dios va a mandar un ángel para que diga, empújenlo que este viene para adentro. Es la única manera, la única forma. Es la única forma por la cual somos hechos justos delante de Dios. Y quiero terminar con esto. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido. Y este salmo lo escribió David cuando ya estaba viejito, cuando estaba muriendo. Y él dice, joven fui y he envejecido. ¿Y qué dice? Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué tremendo, hermanos. Este versículo me recuerda mucho a mi papá, porque mi papá siempre me lo dijo. Hijo,
Acuérdate siempre de esto: yo soy un hombre justo porque Dios me justificó, porque creo en Él. Y tú tienes una promesa por eso, que nunca, ni tú ni tus hijos van a mendigar pan. Y créanlo, hermanos, es la historia de nuestra vida. Muchas veces nuestra refrigeradora ha estado vacía. Muchas veces no sabemos qué vamos a comer ese día. Alguien llega a la puerta con compras. De alguna forma Dios provee, pero nunca, ni yo que soy hijo de ese justo en donde empezó la justicia de esta familia, mi papá, ni mis hijos, ni mis nietos, ni todos los que puedan venir después tienen esta promesa: nunca mendigarán pan. Y el otro que quiero dejar en su corazón en este día, Romanos 1:17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Lo que estamos diciendo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y cuando habla allí de vivirá, no está hablando de que vivirá 90 años, está hablando de que vivirá eternamente. El justo por la fe vivirá. Ahora una vez más, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos justos. Y ese Dios de justicia, ese Dios que dijo: yo soy vuestra justicia, Él es nuestro Dios. Y Él es el que nos justifica delante de Dios. Y si alguno todavía tiene temor de qué es lo que va a decir allá en el cielo cuando el Señor le pregunte: ¿por qué tengo que dejarte entrar? Pues piense en esto que hemos hablado hoy día. No por obras, sino por fe. No por lo que hayas hecho, sino por lo que creíste. No por lo que pudiste no hacer, sino por lo que creíste. El Señor es nuestra justicia. Y cuando nos topemos allá con ese juez justo, la única excusa que nosotros podemos darle a Él no excusa, la única petición que podemos darle para que Él nos deje entrar es esta: creí en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Tuve fe en Él, lo acepté en mi corazón y por eso soy hecho justo. Y tú dices en tu palabra, Señor, que el justo por la fe vivirá. Así es que esa es mi respuesta. Y cuando digamos eso, vamos a encontrar la respuesta de parte de Dios, de ese tribunal de Dios, que Él diga: estás libre de culpa, eres justo y entra a disfrutar de lo que te prometí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a darle gracias a Dios por su justicia. Muchas veces Dios ha tenido que aplicar su justicia en nosotros. Yo reconozco que Dios ha tenido muchas veces que aplicar su justicia en mi vida. Y cuando de alguna manera yo he estado alejándome de Dios o he estado haciendo algo que no debía hacer, Dios aplica justicia. Muchas veces esa justicia se extiende, muchas veces esa justicia se acorta. Pero Dios la aplica porque Dios no puede dejar de ser justo con nosotros. Y si de alguna forma tú sientes que todavía no estás plenamente justificado delante de Dios, este es el momento para reconocer que la justicia de Dios
es por medio de la fe. Y que Dios te hace justo si tú crees en Él. Y este es un momento apropiado para ir poniendo en práctica lo que vamos a decir ese día allá, para que el Señor nos deje entrar en su gloria. Solamente es decir: Señor, yo creo. Creo en ti, creo en tu sacrificio en la cruz. Creo que tú moriste en esa cruz para salvarme. Creo que por tu sangre soy limpio de mis pecados. Y creo que por esa limpieza que tú hiciste en la cruz del Calvario, soy justo y viviré por siempre. Este es el momento de decirle al Señor: Señor, tu palabra dice, el justo por la fe vivirá. Y este es el momento para decir: yo por la fe viviré. Si lo crees en tu corazón, si lo crees en tu corazón, este es el momento para abrir tu boca y para decirle al Señor: Señor, yo creo. Y porque creo, soy justo. Y porque soy justo, voy a vivir para siempre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu justicia. Porque tu misericordia es más grande que los cielos y tu amor es infinito, Señor. Y gracias porque eres un Dios justo también. Porque eres el Dios que hace justicia en nuestra vida y que hace justicia para nosotros también delante de los hombres. Tú eres el que nos justifica delante de Dios y delante de los hombres. Y te adoramos, Señor, en este día. Bendecimos tu nombre y declaramos con nuestra boca que tú eres nuestra justicia. Sí, Señor. En la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de su perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia
falso y se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor, y es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Yo voy a pedir que nos pongamos en pie un momentito. Y ahí la persona que está a su lado, ¿verdad? Cojan una pareja de dos, no de tres, de dos. Cojan una pareja y pónganse así frente a frente. Si no sabe el nombre de la persona, pregúnteselo, ¿verdad? Y solamente quiero que le digan esto. Empiece uno y luego el otro, ¿verdad? Y dígale, por ejemplo, si yo estoy aquí con Susi, yo le diría a ella: Susi, por la fe vivirás. Eso es lo que quiero que cada uno le diga a su compañero con su nombre. Dígale su nombre, dígale: por la fe vivirás. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos vida y vida eterna. Y nosotros viviremos por la fe. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestra justificación. Gracias por ser Adonai, el que nos justifica. Bendito sea tu nombre, y que todo lo que hemos escuchado de parte tuya en este día, Señor, que tú lo profundices en nuestro corazón y no solamente se quede allí, sino que podamos vivirlo y podamos actuarlo conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente voy a pedir un momentito que tomen asiento. Tenemos dos cositas, tres importantes, ¿verdad? Hoy tenemos protemplo, hermana Oliva. Sí hay, ¿verdad? Bien, entonces les pedimos por favor ayuda en el protemplo. Y que por favor colaboren con la iglesia en este sentido. La segunda cosa es nuestra hermana Estela, no la veo por aquí. Estela, ¿ah? ¿Está ayudando? Bueno, me pareció muy bonito de parte de Estela. Ella vino hoy día y me hizo una petición que me tocó el corazón, ¿verdad? Porque es algo que muestra cómo nosotros vamos dependiendo de Dios y vamos creyendo en Dios cada vez más. Estela me dijo: me compré o me regalaron un perrito, no sé, y quiero que se lo dediquemos al Señor. Y me tocó tanto porque dije, todo lo que tenemos, ¿verdad? Inclusive esos animalitos que tenemos son de Dios. Nuestra perrita es del Señor, y cuando ella se enferma le ponemos las manos, oramos por ella, le pedimos al Señor y el Señor la sana. Hasta ahora no hemos tenido que ir a un veterinario en, ¿cuántos años? 5 años que tiene la perrita. Así que me pareció muy lindo eso, y ahora vamos allí en la parte de atrás, ¿verdad? Vamos a orar por la perrita y a dedicársela al Señor como un símbolo de que toda la creación pertenece a Dios, ¿verdad? Y de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y es de Dios. La otra cosa es, queríamos anunciar también el tema de cómo nos fue con Agape y con la Fanesca el fin de semana anterior. Susi. Gracias. No sé cómo se sienten, hermanos, pero cuando entiendo la magnitud del amor de Dios y su misericordia, y que si no hubiera sido por su sacrificio, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos?
¿O qué sería nuestro futuro? ¿Quién sabe de condenación? Solo queda un corazón para decirle gracias, Señor. No sé cómo ustedes se sienten, yo me siento bien oprimida en ese sentido y agradecida. Y solamente diciéndole, Señor, ¿cómo puedo decirte ese gracias? Y solo viene a mi mente: el que me ama obedece mis mandamientos. Y esa es la mejor manera que tenemos de decirle, Señor, gracias. Porque tú vives, nosotros vivimos. Y hay una esperanza hermosa, no solo para nosotros, sino para el resto de nuestras generaciones. Miren la responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones, no solo nuestros hijos, nietos, y quién sabe hasta dónde el Señor permita que lleguen. Todo lo que suceda en las vidas de ellos va a depender de lo que nosotros hagamos ahora, en obediencia al Señor y agradecimiento. Bueno, no era eso lo que les iba a decir, no me puedo quedar callada. Pero bueno, quería agradecerle al Señor primeramente y luego agradecerles infinitamente a todos ustedes por el apoyo que tuvimos la semana pasada con lo de Ágape. Realmente le pusimos al Señor, yo sé que hubo mucho esfuerzo, desde el día anterior estuvieron ayudando, colaborando, todos sin excepción. Y luego vinieron de una manera y de otra, los que vinieron, los que invitaron, los que comieron, todos nos han ayudado y que todo absolutamente es para la gloria de Dios. Quiero decirles que después de sacar los gastos que fueron fuertísimos y bueno, por la misericordia de Dios poder dar el diezmo también, nos quedó exactamente 883 y eso es una bendición de Dios. Ese dinero lo depositamos y sale inmediatamente, bueno, casi inmediatamente, apenas podamos, un cheque para pagar un trámite que estamos haciendo con el gobierno y que necesitábamos pagarle al contador, que es el que está realizando el trámite. Nuevamente, muchísimas gracias por su apoyo. Si lo hicieron para el Señor, de él viene la recompensa. Y de parte nuestra, pues que todo sea para la gloria de Dios y para unirnos más como hermanos. Amén. La Fanesca le está haciendo competencia a la bandeja paisa, hermana Oliva. Así que bueno, entiendo que tenemos un cumpleaños también hoy día. Roberto está de cumpleaños. Así es que para los que no saben cuántos años cumple Roberto, hoy día se van a enterar. Mañana es el cumpleaños, Roberto. Mañana. Y Ricardo también está de cumpleaños hoy día. ¿No? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿De verdad? Bueno, hay que... ¿es de Freddy? César, ¿Freddy está todavía por ahí? ¿Ya se fue? Ah, bueno. Pero, hermana, ¿usted sabe cuántos años tiene Freddy? ¿No? ¿Cómo? No, más de 50 tiene. 50. Yo creo que él es como un poquito mayor que yo. ¿Qué creen ustedes? No, un poquito menor, 55 por ahí tiene, ¿no? Hermana, más o menos las cuentas, 55, algo así, ¿no? No tiene ni una cana, ¿se han fijado? Ese hombre se conserva súper bien, ni en los bigotes. Roberto, vamos a cantarle. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Nuestro anhelo es que Roberto los cumpla feliz. Feliz, feliz en tu día, hermano, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas mucho más. Bravo. ¿Cuántos años, Roberto? Soy jovencito todavía. 31. Wow. Todavía. Muy muchachito. El beso falta. Bien. Vamos a... Uy, la suegra todavía. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso.
Yevarejeja Adonai Veishmereja. Yaer Adonai Panah Beleja Vijuneka. Yisa Adonai Panah Beleja Beyasem Leja Shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia, y tenga misericordia el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén. La paz de Dios con cada uno, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos damos la paz los unos a los otros. Nos bendecimos en el nombre del Señor.